Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Acompáñeme por favor a las Escrituras. Acompáñeme a la palabra del Señor y vamos a estar viendo hoy en el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Para todos los creyentes es muy conocido la historia, la trayectoria y la bendición que Dios dio a este hombre llamado Abraham. Es conocido como un hombre especial porque tanto en el judaísmo como aún en el cristianismo se considera a Abraham como el padre de la fe, un hombre de fe, un hombre al cual Dios escogió para llevar su bendición a toda la tierra. Por eso ve que la bendición que Dios le dio a Abraham alcanzaba todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero fíjese, hermano, que este hombre conocido como el hombre de fe, el padre de la fe, veía yo en la escritura que tuvo una clave muy especial. Una clave que creo que todos los creyentes necesitamos tener en nuestra vida. No fue una vida perfecta como todos los que están en la escritura. A mí me encanta cómo el Señor no tuvo problemas para dejar en la Biblia escrito las proezas, las victorias, las hazañas que hicieron los hombres de fe. Pero no tuvo problema también para dejar los errores que cada uno de ellos cometieron. Porque Dios no encubre el error. Él lo saca a luz y avergüenza, porque aún de los errores se aprende. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aún de los errores se puede aprender. Y Dios, aún de las cosas que nos han sido contrarias, las cambia a Dios para nuestro bien y para nuestra bendición. Por eso dice la Biblia que todas las cosas ayudan para nuestro bien a los que aman a Jesús, a los que aman al Cristo. Entonces yo quiero mostrarle la clave que creo yo en lo personal que hizo que Abraham tuviera éxito en su vida. Y eso es que era un hombre de altar, un hombre de oración, un hombre que siempre buscaba al Señor. Entonces yo quiero llevarlo a la escritura, al libro de Génesis capítulo 12, ahí mismo en el capítulo 12, el verso 7 y el 8. Voy a tomar ese versículo para introducirme en la importancia que el creyente tiene de tener altares con Dios, de tener un altar con el Señor, porque es tan importante. Dice Génesis 12, versos 7 y 8, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí, mire lo que hizo Abraham, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y oiga esto otra vez. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve en dos versículos, en dos lugares diferentes, Abraham hizo altares. Primero donde se le apareció, levantó un altar para el Señor. Y luego se cambió de dirección, cambió de rumbo, se fue hasta Betel y a Jai. Entre las dos, entre Betel y Jai, dice, puso su tienda y allí levantó un nuevo altar para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aquí hay dos palabritas que a mí me interesan que toquemos. Primero, dice que puso su tienda. Y las tiendas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las tiendas representaban, hermano, un lugar donde uno habitaba, pero habitaba como peregrino, habitaba como extranjero, habitaba como alguien que iba de lugar en lugar. Porque Abraham fue llamado a ir a la tierra prometida. Y entonces Abraham entendió que su llamado hacia la tierra prometida le era necesario vivir como peregrino. Y esta parte es importante para el creyente, porque muchos creyentes, aunque saben que van para el cielo, parece que viven aquí como que nunca se quieren ir. Aleluya. Empieza uno a acomodarse, a instalarse, a vivir, hermano, como que no va de paso. Empieza a acomodarse de tal manera que se le olvida que uno es, como el apóstol Pedro dijo en el Nuevo Testamento, dijo que viviéramos como extranjeros y peregrinos, como advenedizos, dice, es decir, alguien que se está moviendo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Significa, yo no estoy hablando de que usted se mude de casa a cada rato, no estoy hablando de eso, sino que aprendamos a vivir, hermano, creyendo que pronto nos vamos para el cielo, preparándonos, creyendo que pronto viene el Señor por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y que por lo tanto no tenemos que tener ninguna ancla que nos detenga cuando tengamos que volar. No debemos de tener nada que nos detenga. Debemos preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón como que mañana nos vamos. Aleluya. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno tiene un viaje importante a cualquier lugar, sea de vacaciones o sea de negocio, de trabajo, y el día siguiente tiene que salir temprano, se ha dado cuenta que en la noche no puede uno dormir bien, hermano? No sé si a usted le pasa. A mí me pasa, todavía me pasa cuando tengo que viajar con los hermanos a las iglesias, ir a visitarlos, y normalmente se me ocurre a mí tomar los vuelos de madrugada. Aleluya. Porque son más baratos. Son más baratos. Salir a las 5 de la mañana es mucho más barato que salir a las 10 de la mañana. Mucho más barato. Entonces normalmente yo tomo esos vuelos. O me voy muy temprano y regreso súper noche. Son los más baratos. Y entonces resulta que como tengo que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto, entonces tengo que salir de la casa por lo menos a las 3. Eso implica que tengo que levantarme a las 2 o 2:30 para prepararme. Y me acosté a las 12.
Ay, por Dios, hermano. Entonces, ¿a qué horas duermo? Entonces, a veces no duermo. A veces se me fue la noche y no dormí porque estoy pendiente. Y si me duermo, en mi cuarto, en el cuarto con mi esposa, tengo una alarma y además pongo el teléfono. Pongo dos por aquello de las dudas. Pongo el teléfono y pongo la alarma. Si uno falla, el otro me rescata. Entonces uno está como pendiente. Fíjese, hermano, que de alguna manera así deberíamos de estar con la venida del Señor. Así deberíamos de estar preparados. Por eso la Biblia habla de velar conmigo, de que velemos la venida del Señor. Y velar significa estar pendiente desde la noche hasta la madrugada por si el Señor aparece. ¿Se acuerda de aquella parábola de las 10 vírgenes, hermano? 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. 5 estaban preparadas y 5 estaban cabeceando y durmiendo. Como que parece ser, hermano, que la venida del Señor va a ser en el momento en que menos lo estemos esperando. El apóstol Pedro habla de la venida de Cristo como ladrón. ¿En qué dice, hermano? Como ladrón en la noche. ¿A qué horas aparecen los ladrones, hermano? Casi en la madrugada, cuando todos están bien parqueados, aparecen los ladrones, porque menos, no hay quien lo esté esperando. La venida del Señor será como ladrón en la noche, dice la Biblia, cuando nadie lo está esperando. Nadie lo está esperando, pero se refiere a la gente que no lo conoce, porque los que lo conocen deben de estar velando para cuando su Señor venga, estén listos para volar. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Ahora, volvamos a Abraham. Por eso es que Abraham era un hombre de altar, porque los altares hacen, hermano, que el creyente esté encendido con el fuego del Espíritu. Los altares hacen que el creyente esté conectado con la presencia de Dios. Los altares hacen que tengamos comunión íntima. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia encontramos todo. El altar de Dios es tan importante que cada uno de nosotros debemos aprender a ser como Abraham. Por eso el apóstol Pablo, si me acompaña, no me pierda Génesis 12, porque voy a regresar ahí. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, ya en el Nuevo Testamento, ¿cuál es, hermano, nuestro llamado en la presencia de Dios? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol Pablo habla de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿sabe de qué está hablando? La figura de lo que está hablando de un altar. Está hablando donde se quemaba el sacrificio, el holocausto para el Señor. Y eso es un altar. Ahora viene el apóstol Pablo y nos dice, hermano, les ruego que se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos, presenten su vida. Cuando el apóstol habla del cuerpo, no solamente se está refiriendo a los miembros del cuerpo. Recuerde que cuando usted y yo vamos a un lugar, vamos en tres áreas presentes. Vamos en espíritu, en alma y en cuerpo. Usted no puede mandar su cuerpo que se vaya solo, ¿va? No le puede decir a su cuerpo, anda al súper y me traes esto, y usted se queda en casa. No puede. Se presenta el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando Pablo está hablando de presentarnos
nuestros miembros del cuerpo, está hablando de toda nuestra vida también. Altar es la clave para el éxito de una vida que tiene comunión y bendición con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme mostrarle algo. El padre de la fe, el padre de la fe, el hombre que siempre hacía altares, un día dejó los altares. Y esta parte es importantísimo entenderla. Si el padre de la fe dejó los altares, ¿qué nos podría pasar a nosotros? Aleluya. Quiero mostrárselo. Génesis capítulo 12, versículo 10. Un día hubo una gran hambre sobre la faz de la tierra. Y Abraham dejó de hacer altares y se fue para Egipto, dice la Biblia. Dice Génesis capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de todo el sistema que gobierna Faraón, que gobierna el diablo. Egipto es figura del mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. Egipto es figura del mundo. Y el padre de la fe, hubo un momento en que abandonó los altares y se fue para Egipto. Se fue para el mundo. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? ¿Qué lo llevó a que Abraham se fuera a Egipto? La gran hambre que había sobre la faz de la tierra. Hermano, ¿no ha notado usted que hay circunstancias, dificultades a veces en nuestra vida que nos hacen ir a Egipto en lugar de buscar a Dios? ¿Se ha dado cuenta usted que hay creyentes que en el día de la prueba o en el día de la dificultad, en lugar de buscar más a Dios, agarran para el otro lado? ¿Qué será eso? Es lo que le pasó a Abraham. Abraham era un hombre de altares, pero cuando se puso dura la cosa, se puso fuerte, fíjese que en lugar de hacer altares, agarró para Egipto, agarró para el mundo. En lugar de venir los martes a orar, aleluya, en lugar de venir a orar los martes, agarró para otro lado. El padre de la fe dejó de hacer altares. ¿Cuánta gente, hermano, aún pasando pruebas o aún pasando dificultades, en lugar de hacer altares, agarra para Egipto, agarra para el mundo? Ay, hermano, pero es que mire, es que las cosas que pasan, las circunstancias de la vida, no hay, hermano, razón ni circunstancia tan fuerte que amerite que usted y yo dejemos de orar o los altares a Dios y irnos al mundo, o irnos a las cosas que no convienen delante del Señor. Nuestra vida no fue llamada para dejar la presencia de Dios. Nuestra vida fue comprada por su sangre para que vivamos en la presencia de Dios por la eternidad. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿O acaso no ha experimentado usted alguna dificultad, alguna circunstancia, alguna prueba que lo ha desanimado? Y uno dice, ay, hoy quizás no voy al culto. ¿Sabe qué es eso? Se está quedando. Se está quedando. Hoy no quiero orar. Se está quedando. Hoy no quiero leer la Biblia. Se está quedando. Usted y yo no fuimos comprados para estar fuera de la presencia de Dios. Usted y yo fuimos comprados para vivir en la presencia de Dios.
Usted y yo fuimos comprados para vivir en el altar con Dios, honrándole. Fíjese, hermano, que usted ve, por ejemplo, a Noé, otro hombre exitoso en su vida espiritual. Después de que sale del arca, después de estar tantos días, algunos ponen como 200, casi 300 días en el arca, porque fueron de lluvia 40 días y 40 noches, pero el agua se quedó arriba por mucho tiempo. Entonces ellos salieron del arca hasta que el agua bajó y hasta que el arca quedó, hermano, encajada en el monte, ¿cómo se llama? En el Everest. Ahí quedó el arca, después de muchos días. Pero la Biblia relata que lo primero que Noé hizo cuando se bajó de ese lugar fue hacer un altar para el Señor. Eso es lo primero que vino. No, fíjese que no salió buscando dónde iba a ser su casa. No salió dónde es el mejor lugar para instalar su nuevo inicio. No, lo primero que buscó es un buen lugar donde ofrecer sacrificios al Dios de los cielos. Ese es el éxito de un buen creyente, está en que vivamos en la presencia de Dios. El éxito de una buena creyente es que no se aparte del altar de Dios. Pero Abraham pasó por esa situación. Abraham dejó el altar. Abraham dejó de orar. Abraham dejó de buscar la presencia de Dios. Y por supuesto, eso trae serias consecuencias a nuestra vida. Pero veamos un poquito más. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Parece ser que Abraham confió más en sus pensamientos que en los pensamientos de Dios. Pensó que ese lugar de Egipto iba a suplir sus necesidades. Pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y oiga esto: y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo me imagino, hermano, no es de tirarle piedras a Abraham, ¿verdad? En este sentido, Abraham vio la necesidad. Abraham vio que no había alimento. Abraham vio que había una gran hambre sobre la faz de la tierra y pensó como cualquier humano: de plano en Egipto voy a encontrar comida. De plano en Egipto voy a encontrar lo que necesito. Así piensa uno en lo natural. ¿No le ha pasado a usted, hermano? Mire, como que se ha escaseado el trabajo por aquí. Aleluya. ¿Y qué hago? Pues me voy para otro lado. ¿Ya lo pensó bien? Esa es la voluntad de Dios. Dios lo quiere cambiar de un lugar hasta otro. No, pero no hay trabajo, hermano. ¿Y entonces qué hago? Confíe en Dios. No confíe en usted mismo. Confíe en Dios. No confíe en su prudencia. No, pero es que mire, y me puede presentar cientos de razones. Pero la razón que Abraham necesitaba entender es que Dios provee para los suyos en cualquier lugar donde se encuentre. Donde usted esté, si Dios está con usted, Dios le va a proveer lo necesario. Dios le va a sustentar. Dios le va a proveer lo que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Abraham parece ser que confió en él y dijo: de plano no, yo me voy.
Eso fue exactamente lo que le pasó a Ruth y al esposo de Ruth cuando hubo hambre en la tierra. Otra vez hubo hambre en la tierra y Ruth y el esposo y los hijos agarraron camino para Moab, dice la Biblia, porque no había comida en Belén. Pero las consecuencias fueron terribles. Las consecuencias para Abraham fueron terribles. ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias de Abraham? Abraham casi pierde la esposa en Egipto. Casi Faraón se la quita, casi. De hecho, se la llevaron al palacio. Y si no es porque Dios le mostró a Faraón o de alguna manera le hizo entender que esa era la esposa de Abraham, porque Abraham tuvo que hasta mentir. Mire, hermano, cuando uno está en Egipto, aunque era el padre de la fe, empezó a mentir. Aleluya. Cuando uno se va del altar, cuando uno se va de la presencia de Dios, empieza a mentir. Empieza a mentir. ¿Y por qué ella no viene al culto, hermano? Es que viera qué ocupado estoy. ¿Qué ocupado de qué? Se alejó del altar. Se alejó del fuego del Espíritu. Se alejó del fuego de Dios. Y entonces empieza uno a mentir como cualquier egipcio, como cualquier mundano. Empieza a mentir. Entonces Abraham, mire lo que empezó a hacer Abraham. Empezó a mentir en Egipto. Qué bonita está Sarita. Ah, sí, mi hermana, dijo, mi hermana. Mire. Entonces Faraón dice que la mandó a traer a palacio. Pero se metió en un gran lío. Porque a Faraón le empezaron a llover plagas, dice, de parte de Dios. Le empezaron a llover plagas. Hasta que Faraón se dio cuenta. Y le dijo a Abraham, ¿qué me has hecho? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Mire, mintiendo. Casi le roban a la esposa por andar en Egipto. Y peor aún, en Egipto fue donde se encontró a Agar, la sierva de Sara, y se la llevó. ¿Se acuerda quién es Agar, hermano? Agar es la mujer que le dio a luz el primer hijo a Abraham, pero el hijo fuera de la promesa de Dios. Mira las consecuencias. Empezó a mentir, empezó a casi pierde la esposa y se llevó una concubina que le dio un hijo, pero fuera de la promesa de Dios. Y de ese hijo de Ismael viene toda la raza árabe, que hasta el día de hoy tienen gran conflicto de guerra entre Israel y los árabes. Hasta el día de hoy. Hermano, un viajecito a los egipcios nos puede traer grandes consecuencias. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, por favor, vea esto. La vida a la que Dios nos ha llamado es una vida de altar. Si nos alejamos de ese altar, no solamente nos alejamos, oiga esto, no solamente nos alejamos de la promesa de Dios, sino que también vamos a tener consecuencias fuera del altar. Acompáñeme a Ruth. Quiero mostrarle las terribles consecuencias que tuvo Ruth y su esposo, sus hijos también. Ruth capítulo 1, voy a leer el verso 1, el verso 3 y 4. Gloria a Dios. Ruth capítulo 1, verso 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Otra vez, esta es otra época.
otro tiempo, otros personajes. Hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y 2 hijos suyos. Vamos al versículo 3. Este es el esposo. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí, ¿qué dice, hermano? 10 años. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar que los 2 hijos también se murieron. Se murió el esposo de Noemí y se murieron los hijos de Noemí. ¿Por qué se murieron, hermano? Porque dejaron el altar allá en Belén. Belén es como parte de la tierra prometida de Dios. Pero se fueron a Moab. Y las consecuencias de ese viaje fueron terribles para la familia. Hermano, un viajecito al mundo trae consecuencias terribles para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Le pasó al padre de la fe. ¿Nos podría pasar a nosotros? Yo creo que sí. Creo que sí nos podría pasar. A veces corremos un riesgo. Los creyentes, los jóvenes corren riesgo a veces cuando dejan el altar. Oiga esto, los jóvenes corren riesgo cuando dejan el altar de Dios para ir a buscar una filistea. Aleluya. Para ir a buscar a alguien allá afuera. O para ir a buscar un filisteo allá afuera. Se puede convertir ese filisteo o filistea. Si no se convierte al Señor, se puede convertir en el aguijón de toda la vida. Aleluya. Se puede convertir en el aguijón de toda la vida por andar buscando allá afuera. ¿Cuántos me están entendiendo? Es que no hay en la iglesia, hermano. Pues confíe en Dios y espere en Jehová. Dios proveerá. Vaya a hacer altar como hizo Abraham y encuéntrese con el Dios que provee. Cuando, mire hermano, cuando Isaac iba a ser sacrificado, ¿se acuerda usted? ¿Quién proveyó el cordero? Lo proveyó Dios. Jehová se provee si usted sabe esperar en Dios. Jehová se provee si usted está haciendo altares. Jehová se provee si usted y yo tenemos una relación íntima con el Señor. Fíjese que es tremendo ver en la historia de, ¿cómo se llama? Del hermano de Jacob, Esaú. La Biblia dice que Esaú se amargó, ¿sí? Esaú se amargó porque perdió la primogenitura. No la perdió, él la entregó por un plato de lentejas, ¿se acuerda? Esaú era el primogénito. Pero resulta que Jacob amaba tanto esa promesa que pues hizo trato con su hermano. Y Esaú le dijo: dame de ese potaje, dice la Biblia, dame de ese caldo, de esa sopa, dame. Le dijo: te doy, le dijo, pero si me vendes la primogenitura. ¿Sabe qué dijo Esaú? ¿Y a mí de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? Eso no me sirve para nada. Dame el plato, quédate con la primogenitura, le dijo, pero dame lentejas. Y que aquel, mire, mandado se lo comió. Vendió su primogenitura. Cuando se quedó sin bendición, porque Isaac bendijo a Jacob, y se fue Jacob con la primogenitura y con la bendición del papá. Iba completo aquel. Cuando Esaú se dio cuenta de todo lo que había perdido, se amargó.
en lugar de arrepentirse, se amargó y buscaba la muerte de Jacob. Pero ¿sabe qué más hizo? Mire, usted lo puede buscar en la Biblia. Búsquelo en la Biblia entre Génesis y Apocalipsis. No, no. Ahí está en Génesis, hombre. Ahí está. En Génesis está. Ya le dije dónde. Ya le reduje 65 libros. Le reduje. En Génesis. Ahí está. Dice la Biblia que Esaú se amargó tanto que se fue al mundial. Se fue al mundo. Empezó a hacer cosas deshonestas y un montón de... ¿Sabe qué hizo, hermano? Dice que buscó mujer, pero no de las del pueblo de Dios. Eso dice la Biblia. Buscó mujer, pero no de las del pueblo de Dios, sino que buscó mujer de afuera. Y dice la Biblia que esa mujer fue para los padres de Esaú y de Jacob, para Isaac y para la esposa. ¿Sabe qué fue? Dice, fueron de amargura de espíritu toda la vida. Así dice la escritura. La mujer que buscó aquel, porque como no quería del pueblo, porque estaba amargado, se había amargado tanto que dijo, me voy al mundo. Y se fue a buscar una mujer. No recuerdo de qué pueblo fue, pero se fue a buscar una mujer. Y dice, y esa mujer se convirtió en una amargura de espíritu para la mamá. Hermano, ir a dar una vuelta al mundo puede tener serias consecuencias para nuestra vida espiritual. Ay, pero tiene ojos azules. Pero si no tiene a Cristo en el corazón. Pero es que mire qué bonita está, qué guapo, qué bien parecido. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, se pueden convertir en un aguijón para toda tu vida. Tome el consejo o déjelo. Pero ese ya es tu problema. Dele un aplauso al Señor si se anima. Yo ya di el consejo. Y eso es lo que dice la Biblia. Con razón el apóstol Pablo dice que no hay, hermano, que no se junte uno con yugo desigual, dice la Biblia. Porque le va a traer amarguras toda la vida. Las consecuencias de irse al mundo y dejar el altar son consecuencias terribles. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hermano, pero estamos hablando de Abraham, el que tuvo éxito. ¿Y a él le pasó eso? Sí. Dejó el altar. Dejó de ser altares. Fue a mentir a Egipto. Casi pierde la esposa. Y además se llevó a Agar, que se convirtió en una piedra en el zapato toda la vida. Para él y para toda su descendencia. Pero ¿qué hizo más? Por eso es el padre de la fe, porque regresó a la casa del Señor y comenzó de nuevo. Si uno cae en el error de irse a Egipto, hermano, pues ni modo, le tocó pasar por ahí. Las consecuencias no se las va a quitar, pero ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que regresar a la casa del Señor, hacer altares de nuevo. Capítulo 13 de Génesis. ¿Qué hizo Abraham? Mire lo que dice Génesis capítulo 13, el verso 1 y 4. Este es el regreso de Abraham a la presencia de Dios. Dice Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, dice, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas, oiga,
volvió por sus jornadas. Oiga, o sea que tiene que regresar uno por el camino que se perdió. Y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Jai. Al lugar, oiga esto, al lugar del altar que había hecho allí. ¿Cuándo? E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué sigue siendo el padre de la fe? Porque se arrepintió y volvió al camino del Señor. Se arrepintió de haber dejado de hacer los altares. Entonces regresó exactamente al lugar donde había hecho los altares y empezó de nuevo a hacer el altar para el Señor. Hermano, yo no te puedo decir si te va a pasar a ti o no te va a pasar o ya te pasó, yo no sé. Pero hay circunstancias en la vida duras, difíciles, sumamente complicadas, con las que uno puede decir, pero es que tuve razones, sí. Pero el altar de Dios jamás se debe de dejar, porque las consecuencias son terribles. Pero lo que aprendemos de Abraham es que él regresó al mismo lugar, arrepentido. Regresó, hermano, regresó delante del Señor, quizás humillado, humilde, pidiéndole perdón. No sé, no dice la Biblia que él haya regresado y diciéndole, Señor, perdóname porque me fui a Egipto. Pero vemos con claridad que dejó Egipto, regresó al lugar donde estaba y empezó allí a buscar altares con el Señor. Usted no encuentra, mientras estuvo en Egipto, no se mira ningún altar que haya hecho para Dios. No se mira que Dios le haya hablado allá. No se mira que haya habido revelación. No se mira que haya habido comunión de Abraham con Dios. No se mira que Dios haya tenido cuidado. No se mira. Porque en Egipto fue nuestra decisión. Y Dios respeta nuestras decisiones. Cuando decidimos apartarnos, Dios respeta eso. Pero te sigue esperando como el hijo pródigo. Cuando uno se va, nos sigue esperando como un buen padre, esperando que regresemos al mismo lugar donde lo abandonamos o lo dejamos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no está en esa condición, porque hoy está aquí, no está en esa condición, pero de repente el diablo le ha estado diciendo, ¿y para qué vas a orar? ¿Y para qué lees la Biblia tanto? ¿Y para qué mira esto? Y ya ves todos los problemas que tienes. No le haga caso al diablo. Siga en el altar. Siga invocando el nombre del Señor. Y a su tiempo el Señor enviará su respuesta. Aunque el hambre apriete, aunque haya hambre sobre la faz de la tierra, es mejor. Oí por ahí un dicho que me gustó mucho. Dice, aunque haya poco en Canaán, siempre es mucho más que en Egipto. Aleluya. Aunque haya poco en Canaán, siempre es mucho más que lo que Egipto te ofrece. Por eso la Biblia dice, es mejor un plato, voy a parafrasear, ¿verdad? Es mejor un plato de frijoles que un bistec engordado. Que el Proverbios habla de un buey engordado. Es mejor un plato de frijoles con la bendición de Dios que un gran plato de bistec, pero en el mundo, con rencores, con odios, con esto y con lo otro. Quedémonos en el altar.
y en el altar siempre va a haber provisión de Dios. Póngase de pie, por favor. Y si en algún día nos tocó pasar por ese error, regrese a la casa, regrese al altar. Nunca se le ocurra dejar los altares de Dios, porque los altares de Dios, dejar los altares es como dejar al mismo Señor, dejar su presencia, y eso va a tener consecuencias. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos delante del Señor. Yo quiero invitarle esta noche para que usted y yo le digamos al Señor: Señor, yo quiero ser siempre, quiero ser un altar encendido para ti, Señor. Quiero ser un leño que está encendido en tu altar y nunca salirme de ese lugar. ¿Te animas? ¿Te animas a venir a decírselo al Señor? ¿Te animas a decirle: Señor, yo quiero tener comunión siempre contigo, habitar en tu presencia, sin que nada ni nadie me saque de ese lugar? Aleluya. Véngase. Véngase a su presencia. Haga pactos con Dios. Haga promesas con Dios, así convencidos con su espíritu, entendiendo que fuera de la presencia de Dios no hay nada bueno para nosotros. Hermano, el mundo ya no es tu casa. El mundo ya no es tu familia. El mundo no es tu hogar. El mundo no es tu lugar. Tu lugar es en la presencia de Dios, donde Dios compró tu lugar para que tú habites. María lo sabía. María de Betania lo sabía. Y por eso solo miraba cuando Jesús llegaba y ella escogía el mejor lugar. Escogía su presencia. Escogía estar a los pies de Jesús. Jesús dijo: esta ha escogido el mejor lugar y no le será quitado. Si tú eliges el altar, nadie te va a quitar de ahí. Nadie. Si tú eliges su presencia, habitarás por siempre con Él. Como está escrito en su palabra, estaremos por la eternidad con el Señor. Pero tienes que escoger tú el lugar. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque la prueba crezca, aunque los problemas se te vengan encima, y aunque el mar de necesidades sea grande, tú sigue confiando en el Señor. En su presencia Él te va a dar. Él te va a dar su paz. Él te va a dar su fortaleza. Oh Padre, en el nombre de Jesús.